Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Yo por aquí súper emocionada porque tengo un invitado de lujo. Ya se unió, Belione. Aquí, ok, vamos. Ah, este, aquí ya va. Ok. Hola, ¿cómo Hola. estás? Bien, ¿y Muy bien. tú? Aquí dispuesto a estar un rato Ay, juntos. sí. Bueno, gracias por aceptar esta invitación. El corazón me hace taca, 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 taca. Vamos a respirar entonces. Vamos a respirar entonces. Bueno, de verdad que para mí es sumamente gratificante tenerte aquí. Gracias. Mi admiración es grandota. Tú fuiste el que me iniciaste en este camino. Y bueno, ahora voy a tener hasta el privilegio de comenzar el camino contigo en tu escuela. Así Escuela que, con pues, confianza, como he estado diciendo estos días, quien tiene la curiosidad ya es valioso, pero quien se anima a formar la escuela está dando un paso que seguramente va a ser definitivo, ¿no? En la vida de esa persona, así que pues bienvenida ay, oficialmente. gracias, gracias. Finalmente, finalmente. Bueno, Julio, hoy quiero hablar un poquito sobre la adversidad. Ok. Creo que todos los seres humanos hemos pasado por muchos momentos muy fuertes emocionales para nosotros. Y pues como tú mismo nos has enseñado, encontrarle un sentido lógico muchas veces a lo que estamos pasando no le vamos a poder encontrar porque la mente es muy limitada. ¿Cómo entonces poder bajar de la mente al corazón para poder encontrarle un sentido profundo a la adversidad? No, a ver, si quieres encontrarle un sentido profundo, debes renunciar a quedarte en la mente y debes aceptar que lo que le pasa al corazón es del corazón. Es decir, si estoy viviendo, si estoy transitando una época de dolor o de tristeza, debo entregarme a ese dolor o a esa tristeza. Tratar de comprender en el momento en que lo siento por qué estoy triste o por qué me está pasando lo que me está pasando, es una forma de desviar el proceso. Es como, se me ocurre esto, pero es como si al parir a tu bebé tú le preguntaras, explícame qué haces aquí. Está en el proceso del nacimiento, debe respetar su momento. Entonces, el momento en que nosotros estamos transitando un momento, haciendo un tránsito de algo que para nosotros es complejo porque es incomprendido. Quizás para una persona que ha vivido un proceso y ya lo ha transitado, dice, pero no, fue difícil, pero sé de qué se trata. Para nosotros generalmente es nuevo, por eso nos duele. Ujú. O tenemos el recuerdo de lo vivido, por eso nos duele, porque estamos sintiendo otra vez aquel dolor, pero nunca sabemos realmente qué está pasando. Por eso hay que entregarse a vivirlo. Esto es fundamental, especialmente en estos días, donde muchas de las cosas que nos están pasando no tienen referencia, ni siquiera en libros. En todo caso, puede estar en los libros de mayor sabiduría, pero no se parece que se pareciera a lo que nos pasa a nosotros. Parece que a nosotros fuera como todavía más intenso, todavía más grave. Entonces, animarse a vivirlo. Y aprovechando que vas a ingresar a la escuela, el trabajo de la escuela es crear esa fortaleza para transitar esos momentos. No buscar el conocimiento para entender lo que me pasa. Eso va a ocurrir después. Ujú. Hay una frase que dije hace unos días en otro live y es ser fuego para que el fuego no te queme. Porque si el fuego me quema, entonces yo pienso, me empiezo a analizarme, pero ¿de qué estoy hecho? No, conviértete en fuego para que el fuego no te queme. Y lo único que nos puede dar ese fuego o esa vida o esa luz interna para transitar la dificultad sin caernos o si nos caemos para levantarnos y seguir caminando es la quietud y es el silencio. Es salirnos de la necesidad de comprender. Porque si bajo de la mente al corazón para comprender, en el momento en que lo vivo, me he quedado en la mente. Estoy jugando un juego y digo, bueno, yo quiero comprenderlo, entonces bajo al corazón. Es que no hay forma
de desde el corazón tener una comprensión mental, o ni siquiera filosófica, eso llegará después. Sí hay un nivel más profundo de comprensión, que los seres humanos no le llamamos comprensión, que es un sentir profundo que le da sentido a lo que estamos viviendo, aun cuando no tengamos palabras para explicarlo. Es esa paz serena que dice, lo que estoy viviendo me duele, pero siento que no está mal, siento que no me derrumba, siento que estoy viviendo un proceso, si se quiere, necesario. Okay. Pero eso ¿Y cómo, y cómo llegamos a eso? construyéndolo, vida interna, escuela de inteligencia espiritual se dedica a eso, construyendo vida interna. ¿Qué pasa? Aún cuando nosotros hacemos el camino espiritual, y no te voy a preguntar a ti, porque ya tendremos tiempo de dialogar más en confianza cuando tengamos en la escuela, y no quiero poner en evidencia ningún proceso que hayas tenido, pero aún cuando estamos intentando hacer el camino espiritual, lo hacemos desde la mente, lo hacemos a partir de las teorías, lo hacemos a partir de los recursos que nos dan los libros, lo hacemos a partir de las explicaciones que otras personas nos dan, y todo eso es una pequeña porción del proceso, pero no el fundamental. El fundamental es vivirlo. Entonces, ¿qué hay que hacer? En principio, renunciar a entenderlo todo. Y segundo, animarnos a vivir las cosas tal como suceden. Hay muchas personas que llegan en busca de lo que yo tengo para dar, para que no le pasen cosas. No quiero aprender para que no me pasen, no, es que estamos aquí para que nos pasen cosas. Y el miedo a que nos pasen cosas es que estamos tan débiles por dentro que sentimos que esas cosas que nos pasan nos van a pasar por arriba. Pero te aseguro que vivir algún proceso humano de final, de dolor, de aparente pérdida, de estas cosas que nos pasan a los seres humanos, pero con la certeza de estar parados en lo interno, con la certeza de que lo interno es fuerte, de que no importa el fuego que llegue, las llamaradas de fuego, porque somos fuego. Cuando desarrollamos eso, te diría que allí sí estamos listos para que, aunque no entendamos, podamos hasta disfrutar del proceso cuando es incómodo. Pero eso se construye. Y eso no es lectura de un libro. De hecho, eso no es hacer la escuela. En la escuela proponemos el proceso. Es que tú hagas en ti mismo ese proceso. Sí, es una experiencia vivida. Es una experiencia. Es que para eso hemos venido a experimentar. Creemos que hemos venido a entender la vida. Además, qué pretenciosos en tratar de entender la vida con todo lo que la vida significa. Hemos venido a vivir la vida. Y en la vivencia de la vida voy a tener información. Voy a saber lo que me pasa a mí. No sé lo que le pasa al resto de la gente. Porque no, debería como meterme en sus mundos y en sus vidas. Un curso de milagros dice, la única forma que tienes de comprender al otro, de entender lo que le pasa, de poder descifrar en dónde está parado, es haber nacido en ese cuerpo, vivido esa experiencia, haber pensado sus pensamientos. Es literalmente imposible. Pero sí, la riqueza de la vida está en lo que salga de esa experiencia. Es decir, si a mí me botan de un trabajo, me sacan de un trabajo, ver qué me pasa. No desear que no me voten, o no enojar, ¿sabes? No responder a eso, sino quedarme viviendo el proceso, a ver qué me está pasando. Porque allí hay mucha información. Fíjate la vida de Jesús. La vida de Jesús fue, bueno, llena de lo que hoy llamaríamos tragedias, ¿no? Se fue de su casa muy chico, vivió todas las dificultades, hasta su cuerpo, no él, pero su cuerpo terminó en una cruz. Vivió, exprimió la vida humana para vivir la experiencia humana con conciencia. Claro, mientras unos veían látigos y castigos, él lo que estaba viendo era redención. Él decía, no entienden que ni aunque me maten o me castiguen, yo no puedo sentir ese dolor. Ese dolor lo siente mi cuerpo, pero el que vive en mí, que es, en términos de Jesús, el Hijo de Dios, no puede ser cambiado por nada, porque eso es mi única verdad. Entonces, descubrir esa verdad, claro, estamos en un tiempo donde necesitamos tener voluntad y hacer el proceso. Quizás en algún momento, en la eternidad que nos continúa, vengamos más listos y para no olvidarnos quiénes somos y vivir la experiencia. Es como si en Halloween te disfrazaras, tomas un poco más de licor y llegas a estar tan
confundida que te crees que es el personaje que te disfrazaste y sufres como el personaje. Es más o menos lo mismo, es un eterno Halloween. Nuestra vida, si no comprendemos que somos el que vive adentro, no la cara que los demás ven por fuera. Y en algún momento, cuando esa unión ocurre, que creo que es el matrimonio sagrado, es el encuentro de el mundo y lo más cercano del mundo, que es mi presencia física, mi personalidad y quién realmente soy. Cuando eso se vuelve uno, o al menos se parecen un poco y caminan juntos, ahí es donde todo el cuerpo también muestra el espíritu. Es decir, estoy viendo un cuerpo físico, pero también en la mirada veo que hay vida, una vida mayor. Noto que hay una energía que está dando vueltas alrededor de ese cuerpo físico. Mira, estoy leyendo, no soy un gran lector, pero estoy en este libro que es El pobre de Asís, que es una novela bastante acertada, porque poco se sabe de San Francisco, porque ahora viene el camino de San Francisco. Y estoy como entrando en ambiente, ¿no? Con la vida. Y quien escribe la historia, que es como un amigo de Francisco, ¿no? Que termina siendo monje, pero es un amigo de Francisco, él dice, mientras Francisco aún no se daba cuenta completamente quién lo habitaba, a medida que él empezaba a actuar en consonancia con su ser, había una resplandecencia que hacía notar que había algo ocurriendo adentro de ese cuerpo, ¿no? Y este es y a veces no tiene que ver con una resplandecencia de luz, a veces tiene que ver con el alivio que una persona nos trae cuando nos acercamos. Ese alivio no viene de lo que la persona dijo porque no habló, de lo que la persona hizo porque no hizo nada, pero su sola presencia impregna un espacio porque el ser que vive dentro de esa persona está despierto. Y por allí es donde podemos empezar a construir un espacio interno donde, volviendo a la pregunta inicial que me he extendido mucho, donde podamos transitar la dificultad. ¿Por qué? La dificultad se convierte en una forma, es un despertador de ese ser interno. Digamos que, por eso se dice que a mayor es la conciencia, aparentemente mayor es la dificultad. Porque que hoy venga alguien, en mi caso, bueno, que tengo 51 años en el mundo y lo más conscientes posibles, que alguien venga y me diga, Julio, no te lo mereces, para mí no es una dificultad porque no se lo creo. Yo digo, yo entiendo lo que opina él, pero quizás, no sé qué puede ser. Bueno, esto, que ocurran una sucesión de 30 cosas seguidas que considerabas estables y se rompan o se desarman, es una dificultad para mí en este momento. Pero esa dificultad, ¿qué me hizo encontrar? Que no soy nada de eso y yo en algún punto pensé que era un poquito eso. Y cuando eso se rompió, esa dificultad le dio más brillo a mi ser. Y la próxima vez que pase por eso, ya no va a ser dificultad, habrá otras. Entonces, la dificultad se presenta como un regalo de la vida que el alma elige para que nosotros podamos abrir en principio la mente cuando estamos muy cerrados y luego el corazón. Ese sería el propósito de la dificultad. Entonces es como la píldora para despertar la Sería adversidad. como lo voy a poner en un término más bondadoso, sería como una caricia fuerte que Dios, poniendo una imagen, que Dios hace en tu rostro para que tú despiertes. No quiero decir un cachetazo porque no quiero mezclar con él, pero sería eso, ¿no? No es como despierta, muchacho. Y claro, ¿qué me hace despertar? ¿Qué es lo que pasa? Tú eres mamá, ¿verdad? Sí. Bueno, cuando tu hijo tenía, no sé, 1 año y todavía estaba en la dualidad del mundo interno y el mundo externo. Es decir, había cosas que él sentía hacer, por ejemplo, no sé, caminar por un lugar que era peligroso, pero tú estabas viendo por fuera que ese lugar era peligroso. Entonces, y tú le decías, mi amor, no camines por allí. Y él caminaba igual. Tuviste que levantar la voz en algún momento para que te escuchara. Entonces, digamos que Dios o el orden con que se maneja el universo nos levanta la voz a partir de la dificultad para que nosotros podamos detenernos y observar la grandeza en nosotros, no la pequeñez de lo que pasa,
sino la grandeza en nosotros. Si yo me animo a transitar, no sé, una gran pérdida, por ejemplo, pensemos en alguien que ha perdido, no vamos a pensar todavía en algo más complejo que es la muerte de alguien, sino el final de una relación. Alguien que pierde, porque eso es lo que siente, pierdo una persona de mi vida, importante, valiosa, porque era mi sostén. Imaginemos un matrimonio, ¿no? Se fue con otro. Si te animas a vivirlo, no a desear vivirlo de la manera en que yo quisiera vivirlo, que es haciendo justicia, ¿no? A vivirlo completo, a desarmarme en el dolor si me duele mucho. ¿Qué va a ocurrir? Cuando pase el dolor, cuando pase el momento, cuando pasen todos los pensamientos que te hacían temer que eso iba a ser terrible, tú vas a mirar atrás y te vas a dar cuenta que todo eso pasó y tú no solamente sigues de pie, sino más fuerte. Esa es la dificultad. La dificultad nos ayuda a transitar un momento donde vamos dejando, donde nos vamos despellejando en aquello que no somos para cada vez estar más limpios internamente y descubrir nuestra fuerza interna. Totalmente de acuerdo. Bueno, me preguntaste que no ibas a exponerme lo que me ha pasado a mí, ¿no? Pero completamente porque ha sido mi experiencia. Okay. Mi papá nunca se ocupó de mí y yo, o sea, no sé, como hasta los 35 años decía, por mí que se muera, a mí ese hombre no me importa. Y llegó un punto en que pues de tanto sentir el que supuestamente no me importaba, ahí yo comienzo a descubrir que sí me importaba. Claro. Y yo, Julio, yo no conocía a mi papá, o sea, no, yo no sabía quién era. Y yo, bueno, por gracias de los planes divinos, el papá de mi hermana le vendía carros a mi verdadero papá. Y yo siempre culpaba a mi mamá, por tu culpa yo no tengo una familia, internamente, porque tampoco se lo decía a ella. Y fue tan grande el trabajo que yo dije, si yo voy para un psicólogo me dicen que estoy loca. Porque yo escuché una voz que a mí me dijo, busca a tu papá porque se va a morir. Julio, yo hice todo lo que tenía que hacer, encontré a mi papá y 3 semanas después mi papá murió. Y por eso es que digo que concuerdo contigo que el proceso tenemos que vivirlo y después va a llegar totalmente ese entendimiento pues del para qué. Y creo que ahí hay algo por lo menos fundamental para mí, que se destruye todo lo que nosotros creíamos que éramos, Por para que surja una nueva versión o la versión ejemplo, auténtica de nosotros. ese día acabó esta versión tuya o esta pequeñez de idea que decía que a ti no te importaba tu padre. Ese día también se acabó la idea de que el padre no es tan importante. Sí es importante porque es tu padre y debe ser amado como es. Correcto. Y fíjate, y eso es muy poderoso y por eso a veces uno usa la palabra milagro en esos casos, como algo que en el tiempo duró tan poco, te hizo tanto bien. Y como algo que en el tiempo duró tanto, que es todo el enojo con tu padre, no pudo. Correcto. Esa es la fuerza interna. Por eso, pero ¿qué pasó? Imaginemos ahora, imaginemos eso, esa experiencia en un contexto mayor, que es tu gran biografía, la biografía del alma, todo lo que el alma viene a vivir. Eso, al final, no tuvo que ver con tu padre. Digo, en realidad, involucró una figura que es la figura de tu padre y tu experiencia que es tu figura de hija, pero en realidad vino en lo más profundo a hacerte dar cuenta quién vive en ti y tu capacidad de amar. Entonces, digamos que, y no quiero promover la dificultad como tal porque no es esa la idea, digo, sería mal el enfoque, pero mientras más nos animemos a lanzarnos al vacío o a transitar lo dificultoso, mayor va a ser la bendición interna, es decir, mayor va a ser la capacidad de poder amar, de ver, de comprender y darle sentido a nuestra vida. Correcto. Porque tú hubiera tenido sentido si hubieras tenido ese padre. Pero esa misma persona que fue ese padre se transformó en alguien que le dio sentido a tu vida, que es tu capacidad de amar. Entonces, qué regalo, ¿no? Totalmente. No, es que de hecho sí lo vi y algo súper también bonito de esta experiencia
que fue una lucha con mi propio ego, porque yo quería entender por qué no estuviste, por qué no estuviste. Y cuando conozco a mi papá, él me dice, yo te quiero explicar qué fue lo que pasó. Y por supuesto yo sentía como que dos vocecitas. Una vocecita que me decía, sí, dile que te explique. Y la otra, no tiene sentido saber. Y yo le dije, ya no puedo retroceder el pasado, vamos a construir el camino por delante. Y él me dijo, solamente déjame decirte una cosa. Y yo, ok. Y era lo que realmente yo creo que necesitaba escuchar. Y él me dijo, yo sí amé a tu mamá. O sea, mi mamá fue la amante de mi papá. Entonces yo dije, o sea, ahí yo, o sea, yo sentí de verdad como que 2000 cachetadas en mi cara. Y no fue una brisa, fue cachetada. Porque la figura fue el amante, pero en realidad fue el amor. Él amó a tu madre. Y esa verdad la puedes encontrar cuando estás dispuesta a transitar la dificultad. Si no hubieras transitado esa dificultad, nada se hubiera visto. Y, y las cosas que irás, ya no quizás atando cabos a nivel racional, que es lo primero que hacemos, irás sintiendo. Cuando empieces a sentir la presencia de tu padre más allá del cuerpo que él habitó, vas a descubrir otras formas de amor que quizás nunca habías sentido. Pero eso es gracias a haber transitado eso. Porque ¿qué pasa? Hay algo que yo llamo vagancia espiritual. Y es que todos quieren sentir lo que tú has sentido. Quien te escucha dice, ay, yo quiero sentir eso. Pero no se animan a hacer el camino. Quieren que alguien se lo explique cómo hacerlo para evitar pasar por la dificultad de creer que a lo mejor, no digo que sea tu caso, pero que le vas a dar con algo por la cabeza cuando lo encuentres. Porque estás enojada, pero voy a ir igualmente, porque sé que voy a encontrar una mejor manera y animarme a hacer el camino. Ese es tu gran premio y quizás ese es el valor por el que estás buscando algo más con mayor profundidad. Yo creo que llega un momento en que todo lo que hemos aprendido se quema, porque lo que hemos aprendido ha dado sentido en el momento en que lo aprendimos, pero lo aprendido no siempre nos ayuda a comprender la vida en este momento. Entonces, esa libertad de interpretar la vida requiere gran valentía, porque es muy incierto. Es como siempre estar dispuesto a aprender algo nuevo y ver qué hay de mí y darme cuenta que sí hay cosas de mí que siguen siendo, pero hay cosas que ya no son y no sé cómo van a ser. Es vivir en una incertidumbre, pero una incertidumbre como es del alma, muy calma, como estar dispuesto a la mejor noticia todo el tiempo, aun cuando estés en la dificultad. Suena muy poético decirlo, pero realmente es así cuando lo sientes y creo que tú lo has sentido, ¿no? Totalmente. Es que ahí es cuando yo digo que no hay ningún concepto que le dé crédito a la palabra amor. Porque como yo pude haber sentido amor cuando yo vi a mi papá, cuando le vi los ojos a mi papá, y fue simplemente por la pantalla. Y yo decía, o sea, yo lo que siento es amor. No, y yo decía, no entiendo porque siempre me dijeron que el amor se construye, pero ¿cómo yo pude hasta sentir su muerte? Claro, bueno, a ver otra cosa, Ujú. ya que ahora temas vamos a ir metiendo cositas por allí. Las relaciones de amor se construyen. Las relaciones de amor se construyen. Las relaciones de amor se construyen. El amor no puede construirse, excepto que seas, no sé, el creador del universo, que es el que inició la energía del amor, ¿no? Entonces, también, claro, estamos llenos de falsas formas de entender la vida. Si, por ejemplo, en la escuela vamos a crear una relación, vamos a construir una relación amorosa, tú con tus hijos has construido una relación amorosa que se construye día a día con tu pareja, con tu padre, puedes construir una relación amorosa o puedes no construir una relación eh, en términos de lo que el mundo comprende, porque tú construiste una relación con un padre ausente que te llevó a sentir lo que sentiste. Esa fue la construcción de la relación, pero el amor nunca está en duda. De hecho, las personas, traigamos a dos personas que se odian, porque han construido una relación de odio, es decir, aparentemente ahí no hay amor, pero dejémosla en silencio y solas, porque en las dos primeras horas se van a pelear y se van a mirar con ganas de devorarse. Pero al final,
en el silencio van a encontrar algo que los va a conectar con lo amoroso. Correcto. Te están pidiendo... Sí, pero ya le dije que ya. Okay. Te escucho, te escucho. Entonces, repito, la relación que vamos construyendo con una persona, no importa cómo sea, siempre va a ser una pequeña parte, porque es humana, de lo que el amor significa. El amor va a prevalecer por sobre todo. Entonces daba ese ejemplo, que si traes dos personas que han construido una relación de no amor, de odio, de resentimiento, pero las dejas un rato solas, al principio va a salir todo el odio y todo el resentimiento, pero al final solo queda el amor. Y vas a ver que esas personas al menos se van a mirar amorosamente, porque el amor no tiene competencia, el amor no tiene, bueno, lo dice, no sé si una canción o una oración, no tiene límites, no tiene... El amor es demasiado poderoso, solo hay que permitir lo que ocurra. Luego están las relaciones. Y si podemos construir relaciones de amor, benditas sean. Pero qué difícil, porque en el mundo las relaciones no están construidas para amar, sino para pedir amor. Entonces, claro, hay todo un camino por hacer allí y nos llevaría otra hora de conversación. Pero por eso simplificamos tanto, y simplificamos no porque las cosas no sean simples, sino porque las simplificamos quitando la importancia al peso que tiene la energía del amor, que decimos, bueno, entonces vamos a construir una relación de amor. ¿Tú sabes lo que implica construir una relación de amor? Implica dejar de lado el ego para poder acompañar en los momentos en los que quieres salir corriendo. Implica comprometerte en ver lo mejor del otro, aun cuando tu mente enjuicie lo peor. Implica, o con uno mismo, construir una relación de amor con uno mismo. Es un trabajo. Entonces, quizás esa comprensión es la que estamos empezando a entender en estos tiempos. No digo que no hemos aprendido mal, digo que cada tiempo ha tenido como su propia forma. Y quizás las nuevas generaciones vienen también a eso, a que no nos quedemos con cuentos. Las cosas son lo que son. Y si no es amor, no es amor. Entonces todo sustituto del amor, toda forma amorosa, porque es cariñosa, porque es dulce, no es amor, es una forma cariñosa, que puede ser amorosa, pero no necesariamente es amor. Y a veces lo que consideramos un maltrato porque estás diciendo una verdad tal como la sientes, te das cuenta que eso es amor, porque es la energía que proyecta eso que estás haciendo. Entonces también empezamos a dejar de mirar el mundo por sus formas y por las maneras, para empezar a sentir lo que hay detrás de esas formas y esas maneras. Y ahí nos damos cuenta si es amor o no es amor. Pero bueno, no quiero enredar en la cabeza a alguien que esté recién entrando en la conversación, pero me abriste la puerta y quise pasar. Bueno, para eso estamos haciendo esto, ¿no? Julio, ¿tú crees que nosotros escogemos lo que vamos a vivir aquí en la Tierra? Sí, ¿nosotros quién? El alma, nuestro espíritu. El alma, yo diría que tampoco, y vamos a usar la palabra elegir, pero la elección es una palabra humana. Tiene que ver con el discernimiento humano. Podemos elegir esto o aquello. Para el alma, lo único que existe es la verdad. Entonces, sí, el alma aparentemente elige las experiencias que va luego a proyectar en el tiempo a medida que esté en este cuerpo. Pero elegir, el verbo elegir, es solo una referencia. Porque en realidad, digámoslo así, el alma, en un instante, fuera de esta dimensión de tiempo y espacio, siente una experiencia, la siente, impregna esa energía con lo que siente. Y luego eso es lo que viene a vivir a la experiencia humana. Entonces no es que el alma va diciendo, ay, yo quiero en esta vida, y eso como lo contamos, y está bien porque es la forma humana de narrar. Pero no es como que el alma dice, ay, yo quiero vivir esto, entonces vas a ser mi papá, porque el alma no es el cuerpo, no es la mente. Igual que Dios no puede elegir lo mejor para nosotros, porque Dios no elige, porque si hay que elegir, hay más de una cosa, y la única cosa es la verdad. Entonces Dios no elige, el alma no elige, pero sí hay una forma en la que el alma vive una experiencia que se parece a lo que para nosotros sería una elección, y es que vive una experiencia profundamente, o la siente, o la
son todas palabras humanas. Sí, la vive, la experimenta. Y en esa experiencia sella una energía que es la que luego se proyecta en toda esta vida física. Entonces, eso no se puede cambiar y eso es lo que yo llamo destino. Destino no tiene que ver con el lugar donde vas a vivir. Tiene que ver con la experiencia que tú quieres vivir. Entonces, tú puedes vivir esa experiencia en África o en un pueblo de Venezuela o en... Eso es más o menos relativo. Digo, las elecciones humanas luego se transforman en libertad humana. Quiero vivir puedo quedar en tal lugar, puedo irme al otro lugar. Al final no es tan importante lo que nos pasa. De hecho, tampoco es tan importante con las personas que nos vamos a encontrar. Ahora lo que vas a vivir con esas personas sí es lo importante. El destino está en la experiencia, no en los hechos en sí. Pero entonces, como alma, bueno, para hablarlo del lenguaje de nosotros como humanos, también experimentamos esa adversidad, es decir, o sea, el alma dice, voy a experimentar, no sé, la ausencia de mi papá, por ejemplo. No, porque eso sería humano. ¿Qué es lo que el alma elige? En tu caso, imagino, digo, esto no lo puedo saber porque ni siquiera lo sabes tú todavía, ¿no? Y tú eres la única que lo puede saber. Pero es posible que haya elegido vivir la experiencia de la fortaleza por sobre la mayor ausencia. Yo quiero experimentar la absoluta fortaleza donde la ausencia del amor más grande no sea necesario para yo sentirme fuerte. Y eso en el mundo se convierte en la experiencia de que tu padre no estuvo presente. ¿Sí? Porque si no, el alma sería una maldita. Ay, Dios, esta palabra. Vamos, pues si no puedes haber elegido esto. En realidad elige lo mejor para ti. Eligió la fortaleza. Pero ¿cómo desarrollas la fortaleza? Con la polaridad, con el opuesto. Con la debilidad por un tiempo de sentirte abandonada, para que cuando decidas verlo de verdad, encuentres la fortaleza. Mira dónde la encontraste, en la mayor dificultad. Entonces el alma genera esta experiencia potente que necesita en el plano físico de la polaridad para poder nosotros desarrollarla. Por eso, en lo físico, la adversidad se transforma en el mayor regalo. Y la mayor adversidad no tiene que ver con las cosas que nos pasan mientras estamos en lo cotidiano, sino con la muerte. Porque nuestra mayor adversidad para el ego, para la personalidad, es la muerte, que es la desaparición de quien yo soy. Más es la verdadera liberación. Por eso la figura de Jesús se consagra en su muerte, en su resurrección. Porque cuando muere, no muere, y ahí descubre que hay algo más. Entonces, la mayor dificultad, que es nuestra propia muerte, a su vez, es la mejor de las noticias. Y es que no hemos muerto, que seguimos vivos y libres. Sí. Hay un punto aquí que te quiero preguntar. Si nosotros entonces como alma o sea, decidimos voy a experimentar esto, y lo voy a hablar como lo veo yo, ¿no? Sí. Porque cuando yo comencé mi propio camino, siempre me decían, bueno, trabaja el perdón con tu papá, trabaja el perdón con tu papá. Pero después de yo experimentar lo que yo viví con él, yo dije, no tengo nada que perdonar. Sí. La idea del perdón, y esto yo creo que en Vivir en la Zona lo digo que es la última de las mentiras humanas que necesitamos para encontrar el amor. Porque cuando tú dices, bueno, tengo que perdonar a mi papá, pero perdonando a tu papá, te das cuenta que no hay nada que perdonar. Por lo tanto, te liberaste. Pero si no hubiera pasado alguien que te hubiera dicho, mira, pero podrías amarlo, que sería el perdonar, pero podrías amarlo de todas maneras, quizás tú no hubieras elegido ese camino humanamente. Entonces, el perdón es una estrategia humana, no tiene que ver con, no es necesario en tu verdad. Tu alma no necesita perdonar, más tu mente sí, porque tu mente condenaba y tu corazón estaba herido. Pero cuando perdonas, te das cuenta de la verdad, que no había nada. Al final, y esta es una idea, una figura, pero yo lo que siento, porque lo he vivido aún sin morirme, es que cuando miro hacia atrás mi vida, muchas de las cosas que yo imaginé que eran importantes ni siquiera existen en memoria hoy.
me acuerdo exactamente qué hice tal día, y recuerdo que pasé un año preocupado. Y hoy pienso en ese año y digo, ni me acuerdo. Porque cuando vas creando conciencia, lo que no es verdad desaparece. Entonces, cuando amas a tu padre, que es tu verdad, todo lo que pasó desaparece. Entonces, y eso sería el verdadero perdón. Lo que pasa es que también, desde lo humano, hemos fabricado unos formatos de perdón que más se parecen a una negociación, a una evolución emocional, ¿no? A unos arreglos más de este mundo. Pero el verdadero perdón es la trascendencia de aquello que creímos que pasó, para darnos cuenta que nunca pasó realmente como yo lo imaginé y por eso estaba. Y no pasa por comprender la vida de tu padre, pasa por comprenderte a ti. Entender que tú eres un alma que vino a vivir fortaleza, claro que hace sentido en la labor de tu padre. Y por eso no hay nada que perdonar, porque de ser una persona que abandonó, es una persona que trajo una de las mayores No, y bendiciones. vaya que fortaleza, porque mi mamá murió cuando yo tenía 20 años, y ahí en ese momento, o sea, yo le decía a Diosito, o sea, además que no me quites un papá, también me quitas a mi mamá. O sea, Dialo de verdad quiso experimentar la fortaleza, porque cuando yo veo todo el recorrido, ha sido eso. Eh, Insisto, quienes estén llegando ahora, trate de verlo completo para que entienda lo que estamos diciendo y entienda lo que voy a decir en el contexto en el que estamos teniendo esta conversación. Una de las formas que yo encontré para mí y que comparto es ir renunciando a todo aquello que consideramos importante. Yo renuncié en su momento a la importancia de esos padres que el mundo muestra como importantes, para poder ver las personas que hay detrás de ellos. Yo renuncié a los logros que mi mente quería tener. Tú vas renunciando a, no sé, a analizar la vida según tú crees que la vida es. Vas renunciando. Cuando tú crees que algo es importante o valioso, renuncia a eso. Entonces, claro, en tu caso no tuviste que renunciar, porque la vida misma te obligó a la renuncia. Pero en la renuncia encontraste la liberación. Entonces, ese camino que para ti fue bendecido, incómodamente bendecido, para otros nos toca hacerlo de todas maneras. El último momento en el que nosotros renunciamos a esos padres es con la muerte de los padres. Entonces, no esperes que ellos mueran para darte cuenta que hay más allá de lo que tú imaginaste de ellos. Y que eso que puedes sentir de ellos, porque ni siquiera a veces tiene forma, que es este amor que tú describes, trasciende incluso su presencia física. Entonces, ahí se nos abre la mente y se nos abre el corazón. Eh, Aprovechando esa línea de dificultades que aparentemente vamos poniéndonos en el camino para nosotros encontrar lo mejor de nosotros, lo que vive en nosotros. Correcto, correcto. Última pregunta, porque ya se van a acabar los 40 minutos. Tú siempre mencionas que el alma siempre se revela a través de que ella nos está dando nuestro apoyo con la sensación de la paz o el gozo. Sí, se revela en el sentido de mostrarse, no de revelarse de... Sí, 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 exacto. Ok, ahora, ¿cómo nosotros realmente poder distinguir o discernir que realmente, o sea, eso viene de aquí, o sea, o está de aquí? Ejemplo, Sí. Nos han enseñado el formato de, vamos a decir, de la casita. La casita, te tienes que casar, tienes que ser fiel, pero ¿qué pasa, por ejemplo? Tiene que ser fiel también. Okay. ¿Qué pasa? Y te lo digo porque es mi trabajo Claro. cotidiano. Con aquellas personas que a lo mejor están casadas, se enamoran, pero no se atreven porque les da miedo separarse y están entre esa lucha de decir, bueno, yo lo voy a hacer porque es lo que siento, pero no, porque es mi mente, porque yo no puedo hacer esto. ¿Cómo, o sea, cómo ahí discernir que realmente es una experiencia que tú tienes que vivir, pero que no la vives porque te da miedo? No sé si me explico lo que te estoy tratando de Y no preguntar. entiende claramente, lo que no tengo es una respuesta porque debería mentirte. Porque esto es un
supuesto. Y si usamos ese supuesto para que alguien saque conclusiones, van a ser desastres. Yo te diría, me gustaría conversar con la persona que está sintiendo eso para ver qué está pasando en su mundo interno, para ver realmente qué es lo que está eligiendo vivir. No sé, a lo mejor ha terminado su relación, a lo mejor está desafiando a su pareja, a lo mejor de verdad ha encontrado una conexión más grande con otra persona. No lo sé, no sé lo que está sintiendo. Entonces, solo te puedo resumir en esto, no con respecto a este caso, pero en general. La paz, la que yo hablo, se siente de manera tan contundente que no quedan dudas. Si tú sientes algo en paz, pero aún tienes dudas, no es la paz de la que estamos hablando. Estamos hablando de una manipulación interna para acomodar una idea porque quiero irme con esa idea, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en el medio? Y insisto, contigo haremos el trabajo porque vas a estar en estos meses de formación. Pero para alguien que hoy esté como agarrando la idea y dice, bueno, pero yo quiero hacer ese camino, yo diría, si algo se siente en paz, no lo tomes como una verdad todavía. Mañana vuelve a pasar por ahí. Y si después de 30 o 40 días, todos los días te preguntas si se siente en paz, si la paz se sostiene y se profundiza cada vez más, es paz. Si no, era un cuento chino que nos estábamos haciendo y con el solamente como una forma de graficar lo que no es verdadero. Sí, así es. Bueno, es que yo en mi experiencia he experimentado, es una certeza que tú no le puedes poner en palabras Ahí está. lo que sientes. Pero sin embargo, bueno, te lo quise preguntar No, porque las mujeres me decían, tienes que preguntarle esto, tienes que preguntarle esto. ahora, si alguien me dice, no, yo quiero saber, por ejemplo, no, porque yo quiero vivir algo y no sé qué más, y yo no sé si se siente en paz, yo le diría, ve y vívelo, ve y vívelo. Y si lo vives con culpa, vívelo con culpa para que entiendas de qué se trata la culpa y la sientas, para que no quede en tu mente, sino que sientas y a ver si te gusta vivir algo con culpa, para que quizás elijas no vivirlo más de esa manera. Correcto. Insisto, esto que estoy diciendo está en el marco de una charla que estamos teniendo hace media hora y enmarcado dentro de la confianza que me crea el saber que puedo seguir acompañándote en la escuela. De todas maneras, no quiero que esto sea tomado como una verdad única, porque para esto es consecuencia, esto no es causa. Aquí no comienza. Esta verdad uno la encuentra cuando hace el camino. ¿Sí? Así que no tomen esto como una autorización a salir a vivir locamente. Sí, ahorita dice, Viviana nos mandó a vivir la vida Claro, no, loca. me ha pasado. No porque tú dijiste eso. Sí, 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 pero no te lo dije a ti y nunca me lo preguntaste. Tú usaste algo que yo dije para, como tenías tanto miedo, me usaste para sentirte libre en la decisión. Pero eso es tuyo. Correcto, Sí. correcto. Bueno, no sé si quieres, vamos a responder unas preguntitas que tengan por acá. Déjame ir, ya va. Ay, Dios, no puedo, así ya. Ya va, que yo había visto preguntas. Dice que hay un formato de perdón que lo fabrica el ego. Si yo Claro. te perdono porque me hiciste daño, me siento superior a ti. Correcto. ¿Acreditas la reencarnación? Creo que es lo que Sí, preguntan. si creo en la reencarnación, es obvio. Pero no, a ver, creo en una sola vida. Creo que la vida es la del alma. Luego está en un cuerpo, está en otro cuerpo, pero la vida es del alma. Es decir, mi vida o la vida que ocurre en mí no es la de Julio Bebione. Mi vida ocurre también en Julio Bebione y a veces a pesar de Julio Bebione. Pero la vida es algo más grande, ¿sí? Que ocurre en diferentes momentos. A veces con cuerpo, a veces sin cuerpo. Es este viaje, ¿no?, que tenemos. O sea, ¿crees que hay vidas paralelas? Sí, pero es un tema más complejo. Bueno, en la Pasa que no escuela sé lo si vida, conversamos. no podría decir que hay vidas paralelas porque también sería como una explicación humana. Yo diría que hay muchas formas de manifestación de la vida y que nosotros apenas hemos accedido en principio a una de las más obvias, que es la física. Y estamos
empezando a entrar en otra vida que tiene que ver con aquello que sentimos que es verdad, aunque no lo veamos. Entonces, creo que intentar explicar la fórmula del agua cuando todavía no la tomamos todas las mañanas, mejor sirvámonos un vasito de agua y disfrutemos del agua. Y la fórmula del agua la dejemos para cuando en la evolución lleguemos a ser científicos. Todavía estamos en otra etapa. Eso está como cuando te dicen, no, es que esto viene de otra vida. Y yo, no me hables de otra vida porque si no entiendo esta, que voy a entender la pasada. Vamos a ocuparnos de lo que tenemos en este momento como prioridad. Porque aquí te preguntan, cuando te enamoras de la persona equivocada, comprometida, y eres correspondida, ¿puedes ser feliz o válido experimentarlo? Ella está pidiendo autorización para vivirlo, no soy yo quien se la va a dar. De todas maneras, no hay tal cosa como la persona equivocada. Llamamos equivocado o incorrecto aquello que no me cierra por lo que yo esperaba. Digamos, cuando ocurre algo que no es lo que yo esperaba, pienso que es incorrecto. En realidad, siempre, porque la energía se proyecta y la vemos a través de los otros, nuestra energía convoca a otras energías, llamémosles personas, siempre las personas se acercan a nuestra vida por una razón. Entonces yo te diría, vive lo que quieras, pero antes de vivirlo y entrar en el placer que estás buscando con otra persona, pregúntate qué necesitas de la otra persona para que tú empieces a dártelo. Y si tú te lo das y todavía te gusta compartir con otra persona, va a ser un capítulo interesante. Ahora, si tú no te lo das y haces que la otra persona te lo dé, vas a estar con múltiples problemas con tu relación y con el amante, con dos promesas de un amor imposible, ¿no? Entonces, el propósito por el cual yo estoy involucrándome con alguien es más importante que involucrarme sí o no. Mis mejores, lo voy a poner muy sintéticamente, pero yo te diría que mis mejores relaciones de pareja son las que nunca ocurrieron. Porque pude ver a tiempo la necesidad de estar allí y elegí humanamente, es decir, racionalmente no estar, porque pude tomar lo que esa persona iba a traer, que hubiera sido un gran desastre y una gran experiencia, pero si la pude advertir, no tuve necesidad de vivirla. Entonces, digamos que a veces poder sentir la vida más allá de racionalizarla nos lleva a aprovechar mejor una circunstancia sin necesidad de tener que transitarla en la línea del tiempo, que es lo que más nos duele, porque ahí duele el cuerpo, duele el corazón, duelen las emociones, ¿no? Bueno, pero para llegar a ese nivel tenemos que haber despertado conscientemente. Tenemos que haber pasado muchos días de esta existencia humana con la voluntad de ver la verdad y no entretenernos con lo que no es verdad. Sí. Exactamente. Bueno, no sé si hay otra preguntita por aquí, déjame ver. Todos los formatos de vida están unidos y se mueven por el amor. Julio, mi mamá está muy enferma, según los médicos muy mal. Mi alma le habla a su alma. ¿Crees que me escucha? Sí, y las dos cosas. Mientras la mamá esté es decir, mientras su alma esté en el cuerpo, te va a escuchar además, aunque no haya una respuesta, porque la energía que proyecta nuestra voz, lo que decimos, las palabras, son recibidas, ¿no? Entonces, esa energía le va a llegar. Pero aún cuando tu mamá ya no esté, es decir, el alma de tu mamá no esté en el cuerpo que tú ves de tu madre, va a haber una posibilidad mayor de poder conectar con ella y sentir su presencia. En algunas personas, y esto más allá de tu mamá, digo este ejemplo partiendo de lo que ella nos cuenta, con algunas personas nos resulta más fácil relacionarnos después que mueren, porque mientras están vivas, están presas de su personalidad y son personas que a lo mejor son muy odiosas o muy enojadas y no podemos llegar, pero cuando la personalidad queda aquí y ellas van encontrando su verdad y están haciendo su tránsito energético hacia su verdad, nosotros podemos conectarle, podemos sentir una paz en conexión con esa persona que cuando la veíamos con su cuerpo no la sentíamos. Entonces, prepárate, o en todo caso sigue haciéndolo porque lo has estado haciendo, en desarrollar una conexión con su alma para que la muerte física no te afecte de la forma que afecta a la mayoría de las personas, que es creyendo que están perdiendo mucho. Están perdiendo algo,
el abrazo, la presencia, el calor, lo que la mirada ve, pero ahora estás ganando a tu madre libre, ¿no? Y esa es como la vida misma ahora se va a manifestar, ya no va a necesitar un cuerpo. Correcto. Bueno, y aquí me hiciste recordar algo, ¿no? Que yo siento que nosotras a veces estamos muy conectadas emocionalmente a algún miembro de la Sí. familia. Eh, Te voy a contar como que rapidito mi experiencia para ver si, bueno, no sé, para entenderlo. Yo estaba realizando un proceso y con una de mis maestras, yo decía, pero ¿por qué ella me transmite la energía de mi abuela? ¿Por qué me la transmite, no? Y yo vengo y le escribo yo, ay Carola, yo te veo y me conecto con mi abuela. Ella me dijo fue, Dios te bendiga, Julio. Yo comencé a llorar y yo no entendía el por qué. O sea, pero bueno, yo dije, voy a llorar, voy a llorar. A los días algo me llegó que me decía como, es que tu abuela no vivió su sueño. Y yo de alguna manera en ese momento yo estaba por tomar la decisión de renunciar a mi trabajo, que era el que me daba pues el sustento 15 y último, por dedicarme a ser coach. Y ahí surgió algo en mí que yo dije, tengo que confiar. Y yo renuncié. Entonces, el alma ahí se me estaba manifestando en la energía de mi abuela. O sea, o cómo se puede entender eso. ¿Cuál es la pregunta? O sea, de que si el alma de nuestros seres queridos se manifiestan de alguna u otra manera a través de personas. Pero en cuanto a la decisión fue tuya. Claro, la decisión fue mía, pero es como que yo sentí como que la presencia de mi abuela. Mira, te voy a contar, de hecho, aquí, te lo muestro, se acaba de apagar la velita. Esta es mi abuela y este soy yo cuando era niño. Uh-huh. Mi abuela tuvo conmigo una regla, que esto es importante. Lo que hace que las vidas, lo que nos habita, el alma en nosotros, se conecte no con manipulación de estar pendiente, sino que haya una fluidez que trascienda los cuerpos, que trascienda las distancias, que quizás tú vivas aquí y la otra persona viva en Japón, pero se sientan cerca. Lo que hace eso es la energía del amor. Cuando tú amas a alguien, el amor, como dijimos antes, puede romper los límites humanos, que es distancia, tiempo, presencia física. Podemos conectarnos. Para las almas ya han trascendido esta idea del tiempo y el espacio, y aquí y allá, más arriba, más abajo. Están manejando de otra manera. Mi abuela, con quien estuve una relación muy amorosa y quizás con quien tuve una relación más amorosa en toda mi familia, mi abuela paterna, de ambos lados, fue como promulgada. Yo digo que fue como un abrazo de madre, aunque era abuela, porque me tenía en su cama y hasta que partió, hasta que falleció. Pero falleció hace casi 40 años. Varias veces se ha manifestado. De hecho, Verónica, que está por aquí, que hizo la escuela, varias veces me habló. Y yo he estado en una conferencia y alguien me ha dicho, mira, yo vi como una señora al lado tuyo y me la describen y era mi abuela. Mi abuela sigue acompañándome. ¿Qué significa? Que aquellos lazos que el amor construyó no los rompe ni la muerte. Pero ¿qué me pasó en este viaje? Yo andaba en esos días donde la adversidad estaba visitándome por todos lados. Estaba en Buenos Aires y yo me iba a quedar aún más días en Buenos Aires, pero dije, no, necesito regresar a mi casa, porque es como que, bueno, aquí es un lugar seguro, ¿no? Y no andar de viaje. En 2 días antes de venirme, voy a desayunar a un bar, un lugar en la esquina donde yo me estaba quedando. Viene una muchacha, venezolana por cierto, que vive en Argentina, y me atiende y me sirve. Y yo vi que ella tuvo como curiosidad en hablarme, en decirme algo, pero se cortaba. Yo le dejé pasar. Cuando me voy, me mira, me saluda, y la recordaba su rostro. Entonces, la noche siguiente, que era la última noche en que yo iba a estar en Buenos Aires,
estaba haciendo el programa de radio desde allá, terminé tarde, eran las 9 de la noche, pero sentí que debía bajar. Racionalmente no había ningún sentido, pero sentí que tenía que bajar del apartamento. Cuando bajo del apartamento y entro en la calle, la muchacha venía caminando de frente. Entonces la reconozco, ella me mira y se asusta un poco, porque diciendo, no esperaba verte, y se acerca y me dice, ¿usted es el señor que estuvo ayer en el...? Digo, sí, me olvidé la tarjeta, no sé, me fui sin pagar. A veces puede pasar, ¿no? Se me cayó algo. Me dijo, no, 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 no sé cómo decirle esto. Me aseguré que ella no tuviera idea de mí, o sea, ella no sabía quién soy, lo que me que era importante para mí ese dato, y ella me dice, desde que yo me mudé a Argentina hace un año, ella era una muchachita de 19 años, 20 años, desde que me mudé a Argentina hace un año, empezaron a manifestarse seres fallecidos. Y cuando yo fui y lo atendí, noté que usted estaba esperando una respuesta. ¿Usted está esperando una respuesta? No llegaba. Ajá. Noté en usted como esa angustia. Y cuando voy a la cocina, dice ella, veo esta señora y me la describe. Una señora italiana, vestida de negro, la descripción de mi abuela. Entonces le pregunto, ¿y qué había? O sea, ¿por qué se manifestó? Y me dice, bueno, no entiendo muy bien, pero lo que ella me mostraba era que usted está viviendo un momento de mucha incertidumbre porque no está viendo lo que ella ve, pero lo que ella ve es que todo está bien y que le avisa que está ocurriendo lo que usted quiere que ocurra, solo que todavía, como usted no lo ve, está preocupado. Que confíe que ella lo está acompañando en este momento. Entonces, claro, mi abuela que se ha manifestado muchas veces, y a veces yo he dudado porque digo, bueno, la persona que me lo está diciendo, llorar. ¿ah? La persona que me está diciendo me conoce, entonces, digamos, el discernimiento en ese nivel, o la forma en que juegan con la vida, juegan en el sentido más elevado del juego, es que mi abuela en ese momento, para hacerme saber que me estaba acompañando, hizo que fuera a ese lugar, en todo caso, se presentó en ese lugar, buscó a esta muchacha que yo sabía que no sabía nada de mí, y le dio un mensaje totalmente puro para que yo pudiera saber que está allí. Entonces, ¿cómo no creer? ¿No? Y claro, otra vez, esto no se trata de andar pidiendo a los seres que se fueron que nos hablen. Se trata de saber que los seres que hemos amado o que nos han amado siguen con nosotros y están acompañándonos a pesar de nuestras dificultades humanas, porque ellos no la ven, ellos están viendo la verdad. Digamos que si hubiera habido una abuela en tu caso, tu abuela hubiera estado esperando ese día en que tú descubrías la fortaleza espiritual en ti, celebrando el encuentro con tu padre. Mientras tú pensabas que tu padre todavía, ¿no? Porque una cosa es lo que el hombre ve con sus ojos y otra es lo que el hombre o la mujer o el ser siente como verdad. Y ese es el desafío, ¿no? Encontrar la verdad en nosotros. Ay, Dios mío, Julio, yo creo que ya Instagram nos va a sacar de aquí preguntas. Julio, soy Paola de Córdoba, compré una casa y la hija de la que me la vendió se suicidó hace un par de meses. Desde entonces la siento en la casa, se prenden y apagan las luces. ¿Qué hago? Bueno, no soy especialista en estos temas, lo que he contado es una experiencia, pero las personas que han fallecido de manera traumática todavía no se han dado cuenta, quizás, de que están fallecidas y por eso siguen tratando de evitar lugares comunes. Háblale a esa persona amorosamente, como si le hablaras a una persona que tiene cuerpo, y puedes pedirle que vea la luz, que se retire, que esa es tu casa ahora. Colócale una lucecita, una vela, colócale un vaso de agua, ofrécele algo, y cada vez que se manifieste, dile, todo está bien, puedes seguir tu camino, y eso va a hacer que la persona o ese ser, ahora convertido en alma otra vez, pueda encontrar una palabra que quizás no tuvo y por eso se suicidó o por eso encontró la muerte. Okay. Dice, también ese familiar que ya no está se pueden manifestar en los sueños. Sí, en los sueños, a ver, no todos los sueños son verdaderos. A veces los sueños es una forma de vaciar nuestro inconsciente. No hay
al menos yo no conozco como una medida para saber qué sueño tiene que ver con un espíritu manifestado de verdad o nuestra ilusión de poder verlo, pero yo diría que aquello que se siente real y que cuando después que despertamos sentimos haberlo vivido, no soñado, sino sentimos haberlo vivido, se siente con un nivel de verdad que es más que un sueño, es muy probable que sea verdad. Y yo diría también que si lo que hemos vivido en ese sueño nos es útil, tómalo, más allá de que sea verdad o no, tómalo. Al final es una forma de recibir ayuda, ¿no? Ujú. Bueno, yo creo que ya la última. ¿Quién te dice que te ama, pero dice que por la distancia es imposible? No sé cuál es la pregunta exactamente, pero... Sé que te ama, pero por distancia le resulta imposible, en realidad debes aprender a escuchar lo que te dice, ¿no? Si la distancia puede más que el amor, entonces no es amor, lo acabamos de decir. En todo caso, lo que te está diciendo es que no puede tener una relación contigo, esa es una verdad, pero amar es otra cosa, es una conversación de primer grado y el amor está en el 10º, entonces, nada, y en ese caso dile, entonces, muchas gracias por haber venido, hasta aquí llegamos, porque si la excusa para no amarme es la distancia, ¿qué hago contigo? Correcto. Bueno, ya va. Ay, Dios mío. No, pero es que no paran las preguntas. Está escrito con quién nos vamos a encontrar. Como dijimos antes, no hay un guión de personas, hay un guión de experiencias. Ujú. Cada uno se va a encontrar con la experiencia que necesita, convocando a personas que nos acerquen a esa experiencia. Correcto. Cuando sientes que has estado en ese lugar antes, ¿qué es eso? Bueno, no sé exactamente cuál es su experiencia para cuando se refiere a eso, pero en general eh, el alma no tiene conciencia de tiempo y espacio, que eso es racional. Entonces, puede que en algún momento nuestra alma o la experiencia en otro cuerpo haya estado en ese lugar y tengamos cierta memoria, o puede que como alma hayamos estado allí, quizás hasta en un viaje por la noche. Eh, entonces yo diría, disfrútalo, no lo analicemos. Tratar de analizar eso es encontrar una respuesta que solo está en un nivel tan místico que no, la respuesta certera no la vamos a tener. Yo diría, disfrútalo. Y si quieres, yo me reduzco a una pregunta más simple y es, si se siente en paz, quédate allí disfrutando eso. Si no se siente en paz, muévete de ese lugar o de esa idea. Pero el análisis racional destruye toda experiencia espiritual al final. Bueno, es que totalmente hay cosas que no vamos a poder entender, como por ejemplo en mi caso, como, o sea, me habló una voz, me dijo, busca a tu papá que se va a morir, o sea, eso no se puede explicar, ¿no? Hay ninguna comprensión humana que me diga, sí, Claro, hay una explicación que no ah, es humana, bueno, sí. que no es humana, ¿Cómo? que no es Ah, humana. ok, Hay una, pero exacto, o sea, que desde el humano no, esa explicación está después de la experiencia. Y esa explicación a su vez te sirve solo a ti. Entonces, ¿para qué explicarlo? Si es para ti y ya está vivido. exacto. Bueno, pero o sea, por el que lo comento es porque como que yo digo, ah, no, aquí no hay ninguna más, o sea, simplemente lo sentí y ya. Y yo me burlaba porque decía, yo le decía a mi esposo, no, si yo voy para un psicólogo me van a decir que me amarran con camisa de fuerza porque estoy esquizofrénica. ¿Cómo que estás escuchando voces? Ponemos punto final aquí porque se nos fue la hora. Muchísimas gracias. Nos Ay, vemos en la escuela. Y estoy muy contento de que puedas participar. ay, yo súper feliz también de que seas mi mentor. Gracias. Fuerte Bueno, saludos. chao. Gracias por este rato. Sí.